Puedo decirlo con sinceridad que hemos dado fruto, pero nos hace falta crecer. Es decir, multiplicarnos en la vida del Señor a través de otros. Yo antes decía, ¿por qué Pablo era tan conflictivo? Si él sabía que al llegar a cada sinagoga después de un tiempito iba a reventar todo. ¿Pero por qué lo hizo? Porque Pablo tenía conciencia que entre todos esos estaban los creyentes que de alguna manera ya habían tomado el judaísmo una vez más como el pivote de su vida. Una sola cosa se les ocurrió a la gran mayoría de estos hermanos: regresar a la religión. La expansión del reino de Dios en esta tierra es por medio de su iglesia. No una iglesia creada y diseñada por los hombres, sino una iglesia que nace del corazón y diseño de Dios. Una iglesia verdaderamente orgánica. La iglesia institucionalizada se expande con infraestructura, con locales, con respaldo de muchas cosas. Ahora, si pensamos en la expansión del reino del Señor por medio de la iglesia orgánica, no queda lugar a dudas que tenemos que tocar el tema de la diáspora, ¿verdad? Como tú lo planteaste en uno de tantos temas que diste, pero uno de ellos como el método divino y orgánico para extender el reino de Dios a través de las iglesias locales. Yo creo que este programa, pues, se lo debemos a todos los que son creyentes, hijos del Señor, pero en especial yo sé, a todos los hermanos que por alguna razón, ¿verdad?, dejaron aquí la localidad entre nosotros. Y cuántos más hay que pertenecen a esa diáspora que Dios ha preparado en medio de su pueblo, ¿verdad? Algo que tal vez no es tan entendible para nosotros. Cuesta entender por qué Dios diseñó así las cosas, ¿verdad? Porque creo que si vemos que la iglesia es un plan, pareciera que esto está como a la deriva, ¿verdad? El tema de la diáspora. Mas sin embargo, pues los caminos del Señor no son nuestros caminos, ¿verdad? Y yo quisiera, pues, tengo varias preguntas, ¿verdad? Pero quisiera recordar ese verso de Hechos capítulo 8, versículo 1 al 4, que es con uno de los versos con los que tú te basaste para hablar de esto, que dice: Saulo estaba consintiendo, Hechos 8:1, Saulo estaba consintiendo en su asesinato, refiriéndose al asesinato de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y excepto los apóstoles, todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y de Samaria. Y unos varones piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran lamentación por él. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres los entregaba en la cárcel. Pero los que habían sido esparcidos fueron anunciando la buena noticia de la palabra. Primeramente, el verso 1 dice que hubo una gran persecución contra la iglesia y, a excepción de los apóstoles, todos fueron esparcidos, ¿verdad? Pues nos llama la atención que esta fue como el inicio de las diásporas y no ha sido la primera ni será la última que vivirá el cuerpo de Cristo, porque parte del sentir del cuerpo de Cristo y de esta iglesia es que este evangelio dé fruto y crezca en medio de nosotros, como el apóstol Pablo se lo decía a los colosenses, ¿verdad?
que esta palabra está creciendo y está dando fruto entre vosotros. Yo creo que nosotros, puedo decirlo con sinceridad, que hemos dado fruto, pero nos hace falta crecer. Es decir, multiplicarnos en la vida del Señor a través de otros. Y que, pues a través de recordar este mensaje, tal vez haya muchos de esa diáspora que escuchen este mensaje y que puedan volver su corazón a lo que realmente el Señor quiere y a la razón por la cual el Señor los mandó. Siempre nosotros cometemos el error, creo, porque aquí hay mucho que hablar y hoy se vale alargarse porque es el último programa, pero creo que cometemos el error siempre de particionar nuestra vida, tener una dualidad de vida y no ver que hasta en la más mínima circunstancia Dios se ha metido. Porque resulta que si escogeríamos según la Escritura, no solo según nuestra experiencia, que nuestra experiencia nos puede mentir, según la iglesia del principio, los más fuertes espiritualmente en este caso eran los apóstoles. Deberían de haber sido ellos los que tendrían que haber salido en esa expansión de creyentes a implantar las iglesias, pero no fueron ellos. Al contrario, ellos fueron los únicos que se quedaron en ese momento y fueron los creyentes, los discípulos que seguían después de ellos, los que fueron esparcidos. Y yo quería que tú, pues tengo varias preguntas, pero que tú nos dijeras primero cómo viste este tema, de dónde nació y cómo tú llegaste a concluir también en ese tema de ver la diáspora, como el método divino, orgánico, para que el reino del Señor se expanda. Si nosotros dejamos de este tema, de verdad que tal vez a los que estamos acá rodeados de tantos hermanos, de tan buen ambiente espiritual, no nos interese mucho, pero no sabemos si seremos nosotros los próximos en que por cualquiera de las circunstancias de la vida que Dios está moviendo, si Dios mueve a unos reyes de este mundo, no va a mover todas las circunstancias. Y hoy nos encontramos acá, pero yo mismo en lo natural he vivido esa experiencia, teniendo a los que han sido mis hermanos, a Danilo, a Keren, aquí, y de repente, pues ahora uno está en Irlanda, demasiado lejos, y la otra está en España, también demasiado lejos. Nadie se espera eso, porque yo creo que casi nadie está preparado para esto. Pero cuando reparamos en que es el método divino, cuando reparamos que Dios el que está preparándonos y no nos habíamos dado cuenta, pero llega el tiempo de la preparación, se termina el tiempo de la preparación y viene el tiempo de la prueba. Ahí es donde ya no queda chance para seguirse preparando, para decir no, me voy a quedar, porque son circunstancias que llegan y que uno a veces en su corta visión no logra ver cómo Dios es el que está al final utilizando todo esto para expandir su reino. En el caso cuando tú buscabas esto, primero pues me gustaría saber un poco por curiosidad, ¿verdad? También dónde nació este mensaje, por qué lo determinaste. Ahora yo lo puedo comprobar a la luz de la Escritura, no solo porque tú lo hayas dicho, como el método divino y orgánico para extender el reino del Señor. Bueno, hay que dedicarnos a ver la Escritura tal y como nos la expone el Señor y ver cómo se desarrolló una iglesia 100% orgánica desde que nació en el aposento alto. Cuando el Señor visitó a los 120 en el aposento alto, inmediatamente Pedro se puso a explicarle a la multitud que se había congregado para ver qué estaba pasando en ese aposento.
Y ustedes conocen en el libro de los Hechos, capítulo 2, cómo Pedro expone lo que les ha pasado, expone el Evangelio, y muchos de los que están ahí se convierten al Señor. Pero hay un dato curioso en el capítulo 2, cuando dice que habían gente de todas partes, dice, ¿verdad? Y da una larga lista, ¿verdad? De todos los lugares de donde están, todos ellos judíos o bien prosélitos, es decir, gentiles convertidos al judaísmo, pero todos involucrados en el judaísmo. Ahí no había nadie que no tuviera nada que ver con judaísmo. Estaban celebrando fiestas judías y se aglomeran para ver qué está pasando, y Pedro les predica y se convierten unos cuantos miles en esa ocasión. Y ustedes saben que toda la experiencia sobrenatural que sucede. De esa cuenta, la iglesia del Señor empieza con diferentes personas que los apóstoles no tienen cómo decirle que hagan. Simple y sencillamente ellos se empiezan a congregar bajo el principio que el Señor les instruye al nomás resucitar, cuando les dice, díganle a mis hermanos que se reúnan conmigo en Galilea. Bajo el principio de reunirse alrededor de Cristo, ellos empiezan a hacerlo y a recibir día con día luz y luz de lo que habría de suceder. Para eso tienen más o menos 8,000 personas convertidas de diferentes lugares. De Jerusalén propiamente deben de haber sido muy pocos en comparación a todos los que se habían convertido. Jerusalén no era una ciudad sumamente grande. Así que la gran mayoría pertenecían a todo el vasto imperio de Roma, y se quedaron porque no les ofrecieron los apóstoles otra cosa. Así que empezaron a vender sus cosas, y de ahí es donde ve uno que ese dato curioso de que ellos vendían todas sus posesiones no vuelve a aparecer a lo largo del Nuevo Testamento, porque fue una necesidad del momento, ¿verdad? Después la iglesia sí aprendió a dar, y nunca tocamos aquí el tema de los diezmos, por ejemplo, pero es algo completamente bíblico y del Nuevo Testamento. Pero estas personas dieron más allá de sus diezmos, vendieron sus propiedades. Había una razón. Ninguno como que estaba pensando regresar a su tierra, así que vender al final de cuentas lo que tenían era poder subsistir el tiempo de vida que Dios les permitiera. Estaban con todo y con toda la fe del mundo. Así fue creciendo. Datos de algunos historiadores dicen que la iglesia llegó a ser un poco más de 20,000 personas. En todo eso transcurrieron más o menos entre 8 a 10 años de historia de la iglesia. No fue poco. Y ahí crecieron, ahí hubieron conflictitos entre ellos, que ustedes los ven descritos, y que tuvieron que poner a los famosos diáconos que coordinaban precisamente la alimentación, porque algunos creían que había preferencias entre un tipo de judíos, los helénicos, y otro tipo de judíos, los criollos. Entonces, había un gran conflicto entre ellos, porque no todos los judíos eran exactamente igual en crianza, algo así como que se dejara venir un grupo de unas 100 personas entre nosotros, pero todos hermanos que se criaron en los Estados Unidos. Vendrían a hacer una revolución entre nosotros, porque todos nosotros sabemos que los hermanos o familia que vienen a los Estados Unidos nos aguantan y les aguantamos porque están solo de visita. Pero si pensamos en que se queden un añito entre nosotros, tienen que bajarse al nivel de nuestra economía y aceptar los ambientes que tenemos
como nosotros aceptarles a ellos. Pues más o menos en ese ambiente se fueron desarrollando las cosas, y los apóstoles bajo ningún punto de vista estaban pensando en una sucursal, una filial, como dicen los evangélicos, de la iglesia que estaba en Jerusalén. Pues una iglesia y se acabó. Entonces vino el Señor y decidió utilizar su metodología. Vemos una vez más una impronta en todo lo que es de Dios. Dios se origina en Dios, ¿verdad? No propiamente en las ideas y en las acciones de los hombres, sino en las ideas de Dios y las acciones de Dios. Y viene Dios y decide desatar, a través de lo que sucedió con Esteban, una persecución, ¿verdad?, en la cual hasta el mismo Pablo, que todavía era un Saulo, era un joven, participó, y se desató tal persecución que toda esa gran cantidad de gente que había, todos salieron de Jerusalén, a excepción de los apóstoles. ¿Por qué? Había una razón. Era más fácil resguardarse 12, si es que estaban todavía los 12 juntos con el agregado de Matías, ¿verdad?, que esconder a 20,000 personas, pues, ¿verdad? Así que ellos dijeron, bueno, váyanse, hermanos. ¿A dónde se iban a ir? A los lugares de donde ellos eran, simple y sencillamente. Cada quien empezó a agarrar y dijo, vamos a regresar, sin saber realmente qué hacer. Una sola cosa se les ocurrió a la gran mayoría de estos hermanos: regresar a la religión. Recordemos que la iglesia en ese entonces no estaba fraccionada por las banderas religiosas evangélicas, católicas y todo lo que pueda usted imaginar que hoy en día existe. Una sola iglesia. Ahora expandiéndose todos a diferentes lugares, los mismos lugares que menciona Hechos 2, pues obviamente fueron los mismos lugares que recibieron a toda esa cantidad de gente que iba regresando, más otros lugares que después se menciona en el libro de los Hechos más adelante, que aún después de esos lugares todavía hubo gente que se animó a seguir adelante, porque empezaron a suceder lo que yo quiero describir. Y es que hubieron dos caminos que la gente decidió seguir, los creyentes. Esto no se lo dijeron los apóstoles. Muchos de ellos decidieron regresar a su antigua religión, al judaísmo. ¿Y a dónde se tenían que congregar? En todas las sinagogas, que también existía en todos lados. Notemos que la iglesia no tenía lugares, la iglesia no tenía, si salía alguien de Jerusalén y se iba al Ponto, en el Ponto no había iglesia local, pero seguro había una sinagoga. Entonces muchos de ellos dijeron, bueno, congreguémonos. De esa cuenta nace la carta a Santiago. Si usted ve la carta de Santiago, es a los expatriados, pero de esos que se fueron a congregar una vez más a las sinagogas. Por eso uno encuentra ciertos versículos en Santiago donde hasta hace mención de ese tipo de reunión. Si a tu lugar de reunión entra alguien con vestido lujoso y le dice, siéntate acá, y después entra un pobre y le dice, tú quédate ahí atrás, no estás haciendo acepción de personas. En la realidad, Santiago le está hablando a toda esa gente que se fue creyente y que está ahora envuelta en ese mundo religioso. No han dejado de ser creyentes, pero están participando de la religión.
Ahora, por alguna razón Santiago en su carta no los exhorta a salirse, y una de las razones que yo pienso que no los exhorta es que según los datos históricos, y digo siempre según los datos porque tampoco no le vamos a creer todo lo que dice la historia humana, si no dejamos la Biblia a un lado, pero según los datos históricos, la primera carta que aparece del Nuevo Testamento es Santiago. Así que si fue muy primaria, pues Santiago no tenía todos los elementos, y que no era un Pablo. Santiago, ¿quién fue Santiago? No fue Santiago. Santiago, el que escribe, no es Santiago el apóstol, es Santiago el hermano en carne del Señor, el que se convirtió después de que el Señor resucitó. Así que tenía atrasaditos unos cuantos años, porque el Santiago, o sea, el Jacobo apóstol, había sido decapitado. Entonces, son las explicaciones que podría uno encontrar en la carta a Santiago. El otro grupo, muy probablemente, no teniendo dónde congregarse y viendo que las sinagogas no eran el lugar más propicio, y posiblemente era un padre con 3, 4, 5, 6 hijos y la esposa, y probablemente hasta 2, 3 grupos familiares, porque llegaban en caravanas a Jerusalén y probablemente se convirtieron 1 o 2 familias de cada lugar, y simple y sencillamente empezaron a tener reuniones muy orgánicas, muy guiadas por el Espíritu, y sin tener todos los elementos que después Pablo viene y aporta para cómo edificar la iglesia. Era algo así como la niña de 13, 14 años que termina embarazada, tiene un niño, y lo que menos sabe es criar un niño, pero el niño ahí está, ¿verdad? Entonces, algo así le empezó a pasar a los creyentes, y se empezaron a reunir. Entonces, habían 2 tipos de creyentes en la diáspora: los que estaban de alguna manera perseverando sin saber exactamente qué hacer, y los otros que se habían ido al judaísmo. ¿Por qué Pablo, cada vez que iba a nuevas tierras, lo primero era ir a visitar sinagogas? Yo antes decía, ¿por qué Pablo era tan conflictivo? Si él sabía que al llegar a cada sinagoga, después de un tiempito, iba a reventar todo. ¿Pero por qué lo hizo? Porque Pablo tenía conciencia que entre todos esos estaban los creyentes que de alguna manera ya habían tomado el judaísmo una vez más como el pivote de su vida. Y entonces Pablo, que quería ir a sacudir el palo y sacar de algo lo que era del Señor, y sabiendo él que la sinagoga no era el camino a seguir. La religión nunca es el camino a seguir, pero Pablo llegaba ahí, por esa razón era que llegaba. Entonces, conforme pasó el tiempo, los apóstoles obviamente recibieron luz, entendimiento de que la iglesia del Señor podía ser representativa, y ahí es donde entra el perito arquitecto de la iglesia, que es Pablo, porque recordemos, todo esto pasó como quien dice, hagamos algo. Imagínense que mi hermano Sam está detrás de cámaras, y Marvin Josué, que no saben nada de construcción, por alguna razón, usted se puede imaginar que la vida los hace que se vayan a las montañas del Canadá, a un bosque en el Canadá, y lo único que tienen son herramientas, pero ninguno de los dos ha construido, pero ni un adorno. Ahora tienen que tener cómo dormir, cómo darle cobijo a sus hijos, y se podrán imaginar usted el tipo de casas que construirían, pues, cosas que probablemente pasa un gato encima y las bota. Pero algo se tiene que hacer, eso sí, por más
falta de experiencia que tengan, aunque sea encima de un palo, hacen su casa. O sea, uno de ser humano orgánicamente busca la solución. Y los discípulos del Señor, ¿qué hicieron? Para empezar a replicar lo que habían hecho en Jerusalén. Recordarse la doctrina de los apóstoles, etcétera, etcétera, etcétera. Y los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Aquí no nos movemos hasta que Dios no nos diga qué hacer. Hasta que Dios les dio toda la claridad. Y entonces ellos se dieron cuenta que había que hacer algo, porque entendieron las palabras de Cristo. Y este evangelio lo van a tener que predicar, empezando en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta la última, la tierra. Y entonces dijeron: no, hombre, ¿qué estamos haciendo nosotros? Acá hay que ir. Y cabal empezaron a ir a Judea a buscar a todos los hermanos que, siendo de Judea, se quedaron en Judea. ¿Verdad? Y se fueron ¿a qué? A consolidar a los grupos de cristianos que pasaron a ser las iglesias representativas del cuerpo en su expresión local, a lo que nosotros hoy le llamamos las iglesias locales, para diferenciarlos de la iglesia del Señor, que son todos los convertidos. Esto nos muestra un principio: lo importante, la función de los apóstoles en cuanto a la edificación, y no solo a la edificación, sino al fundar las iglesias. Porque empezó a haber un fenómeno donde habían ahora creyentes, estaban apareciendo los apóstoles, ya sea que los creyentes estaban convertidos y reunidos, o evangelizaban, volvían a reconciliar a aquellos que se habían apartado y se consolidaban las obras. Pero una cosa entendió toda la iglesia: la matriz, las personas que escogió Dios para darle soporte a las iglesias locales, los apóstoles. Por eso yo sigo creyendo del principio del apostolado, en que cada iglesia local debería de tener como tutoría, llámele cobertura. Yo sé que esa palabra a veces le causa conflicto a algunos. Sí, no está en la Biblia, pues busque una palabra, pero al fin y al cabo el concepto de que un apóstol se dedique al cuidado de una iglesia local es más que importante. Yo diría que el Padre, el que sacó de su costado a la iglesia es Cristo, y quien saca de su trabajo a las iglesias son los apóstoles. No están haciendo la obra de Cristo, están colaborando con Cristo. Y es más, todos los apóstoles deben entender que el verdadero crecimiento de la iglesia está en permitirle a la iglesia que se desarrolle sin que ellos intervengan como que fueran ancianos, o para que lo entiendan los que tienen el concepto evangélico, para que lo entiendan los pastores. No hay tal pastores. Los ancianos son parte del pueblo, y por lo tanto las iglesias tienen que aprender a estar desarrolladas sin que los apóstoles estén encima de ellos. Es igual que un hijo. Si tú criaste bien a tu hijo, un día si no se independiza y vive en tu casa, no es una carga. Trabaja o estudia, aporta, colabora, etcétera. O se independiza, ya sea porque quiere independizarse o porque se casó. Pero todos los padres creo que esperamos eso de nuestros hijos, y no porque no tengamos, o porque tengamos o no economía. Ese no es el punto, porque podemos tener mucha economía, pero creo que a nadie le gustaría estar manteniendo propiamente a un hijo de 40 años, pues, ¿verdad? Entonces, el desarrollo normal de las iglesias locales debería ser igual, que aprendan a
a edificarse entre ellos y los apóstoles estarban. Eso es lo que el panorama general podemos ver. En ese punto, en todo esto que yo les dije, metamos el tema de la diáspora. ¿Dónde queda la diáspora? ¿Qué es la diáspora? Bueno, la diáspora es el método divino para expandir el Señor su reino. Si alguien me dice, no, pues entonces que me enseñe otro método en el libro de los Hechos. Por supuesto, también está en la predicación de los apóstoles, no la negamos, como misioneros. Si alguien lo pone bajo ese punto de vista, y misionero significa alguien enviado, es un sinónimo de apóstol, ¿verdad?, que también significa enviado, también estaría en lo correcto. Lo que yo no es que no lo comparto, es la expansión que el mundo evangélico, y aquí pongámosle segundo apellido, el mundo evangélico americano hizo en cuanto a la evangelización, la forma en que cada misión en los Estados Unidos envió sus misioneros a diferentes partes del mundo. Ciertamente podríamos decir que el mundo, a los más confines lugares del mundo, se invadió con el evangelio. Es que usted no puede mencionar un lugar del mundo donde alguien con asesoría y con fondos gringos no haya llegado a predicar la palabra. Solo que hay que reconocer que se hizo con una metodología institucionalizada, ¿verdad? ¿Cómo llegaban los misioneros? Bueno, para empezar, no llegaban pensando en qué les habrían de dar los que se iban convirtiendo. Por eso el tema financiero no era algo a tocar. Es más, era el misionero el que llevaba para darles de comer, para ayudarles con los dientes, con la salud, con los ojos, con todo, y todavía para darles educación, ponerles escuelas, ¿verdad? Poner hospitales, poner orfanatos, poner lugar de ancianos, y todavía con todo eso poner los famosos templos. Y entonces un misionero llevaba todo ese potencial. Y pues obviamente, ¿verdad? Yo lo vi en mi tierra cuando anduve predicando por muchos lugares, donde llegaba un misionero y literalmente después de 2 meses se había construido el primer templo, porque después lo iban a dejar para los jóvenes, ya tenían hasta todo el diseño, ¿verdad? El primer salón, y de una vez ya tenían preparado, ya habían comprado el terreno, ya habían hecho el primer local, ya estaban preparando el lugar para el local grande, y por supuesto, con todas esas prebendas y casi diciendo a gritos que el que se ponga más las pilas va a ser el que va a quedar de pastor, porque yo me voy a ir y ese pastor se le va a enviar su ayuda desde el extranjero. Tenía 60, 70, 100 gentes o más, de casi de forma inmediata. Algunos se salían de otros lugares, etcétera, y se formaban así, de casi un misionero que podía regresar a su país diciendo en un año de que establecías 10, 12, 15 iglesias. Sí, era posible. No estoy diciendo yo que todo eso nos trajo una bendición. Las almas se convirtieron, y como dijo Pablo, ¿verdad?, de alguna manera Cristo así ha sido anunciado. Claro, hay mucho defecto en todos, entre ellos en que, al igual que como cuando llegó Constantino, apareció Constantino en el Imperio Romano, resultó que millones se convirtieron, pero no se convirtieron al sistema, no a Cristo. Y también nosotros a lo largo de la historia empezamos a ver, después de años, los que ya tenemos buenos años en Cristo, nos damos cuenta cuántas personas, habiendo sido pastores, ahora resultan personas enajenadas completamente del evangelio, como le pasó a un familiar, un conocido, allá en una parte de Guatemala. Él iba en su vehículo y lo interceptaron en una carretera, y
y unos encapuchados le salieron, le pusieron el arma, le hicieron que parara, le pusieron el arma, uno de ellos hasta el arma en la cabeza, y hubo una trifulca, y entre la trifulca días después se evidenció que uno de los encapuchados era hijo del pastor de la localidad. O sea, uno de los asaltantes era hijo del pastor. Así podríamos contar nosotros muchas cosas. No estoy con eso juzgando a los pastores, solo estoy diciendo que mucho de lo que pasó y de lo que hoy en día sigue pasando es que muchos no conocen a Cristo. Lo que es que conocen una metodología, un ambiente, los atrajo el deporte, porque ahí empieza todo el asunto, pues, ¿verdad? Algo al estilo, como ve uno el mundo de los mormones. La gran mayoría de los que me oigan probablemente no son mormones. Pero díganme ustedes, ¿a quién no le atrae la mirada de pasar por esos templos mormones, siempre levantados con ladrillo? Para empezar, el ladrillo, qué lindo se ve, con esa cancha de fútbol donde saben que juegan fútbol, y la canchita de básquetbol, y esas áreas verdes. No, honestamente dan ganas de entrar a curiosear eso, pues, ¿me entiendes? Entonces, ese atractivo y tantas cosas más. Ese es el mundo misional. Pero ¿qué hicieron los apóstoles? Los apóstoles se valieron de gente temerosa de Dios, que ya conocía al Señor, para empezar a edificar las iglesias. En la realidad, donde uno ve a un Pablo evangelista, en muy pocos lugares, casi siempre encontraron a 1, 2, 3 y más discípulos que fueron los que ayudaron para consolidar la obra. Entonces, la diáspora se da cuando orgánicamente el pueblo del Señor sale a otros lugares y tiene conciencia que no puede regresar a la religión. En este caso, para muchos que, conociendo la vida orgánica, se van a Europa, a donde sea, y saben que no es ventajoso para sus vidas estar de nuevo en los sistemas institucionales que alguna vez tal vez conocieron. ¿Y qué les quedaría? Empezar a bregar orgánicamente, sin tener que esperar si la iglesia tiene o no las finanzas para mandarles a dar algo. En su quehacer diario, también predicar la palabra. ¿Y qué necesitan? La sala de su casa. ¿Y qué necesitan? Hablar de Cristo y empezar la iglesia, y donde 2 o 3 se congregan en el nombre del Señor, estar ahí, saber que ahí está el Señor en medio de ellos. Si la iglesia, si todos los que están acá en nuestras iglesias siguieran al pie de la letra de congregarse siempre los domingos y un día entre semana, lo hicieran, ¿saben qué están haciendo? Preparándose para alguna diáspora. Pero por eso yo y hago el pequeño paréntesis, porque no es prédica para mis hermanos de las iglesias, pero yo en las iglesias que coordino les digo, no tengan temor de ser unos cuantos. Y eso es una preparación a futuro, ¿verdad? Porque qué lindo fuera que un día, por ejemplo, en una de las iglesias locales, decidieran reunirse por familia. Sam es su esposa y su niña. Se reúne a él con su esposa y su niña. Pero eso sí, fielmente, buscando la doctrina, haciendo todo lo que tendrían que hacer, porque eso les estaría preparando para que un día se vayan a la China, a donde sea. ¿Y qué van a hacer? Replicar lo que ya están haciendo. Y no estar siempre acostumbrados a necesitar, como le pasa al mundo evangélico, a ver qué me van a dar. Por eso la gente no encuentra sentido cuando están solo 2 o 3 congregarse, porque estos 2, me reúno con Marvin y con Sarita, que también está detrás de cámara,
pues estos dos no tienen nada para darme, entonces ¿qué me reúno? Pero si yo entiendo que me reúno no para recibir, sino para dar, feliz de la vida, aunque sea allá en Alaska, solo Marvin y yo, qué felicidad reunirnos y yo ver qué tengo para darle a él y él qué tiene para darle a mí. Entonces, los apóstoles, la iglesia vivió eso porque dice que ellos en el templo, o sea, donde se reunían todos, que no era el templo propiamente, sino los patios del templo, y por las casas no cesaban de hablar de Jesucristo. Uno siempre piensa que las casas se atestaban de vecinos, pero también podía ser de gente que estaban evangelizándolo. Sí, imagínate, Marvin, que son 3 hijos y no los tiene pequeños, ya está, el más pequeño ya tiene 9 años, su esposa y él 5 personas. Si tuvieran en mente 2 cosas: somos la iglesia y nos estamos acostumbrando a que cada vez que nos reunimos a un vecino, a alguien invitamos para nuestra reunión, no sería que ganarían 2 cosas. Una, prepararse para el futuro, si Dios los quisiera sacar. Pero 2, hacer crecer la iglesia. Amén. Automáticamente, si Sam lo hace, en unos cuantos meses, aunque sea una persona, tendrían en su iglesia, en su reunión de iglesia, en casa. Y más de algunos, sabiendo que hay que replicar aquí lo que de alguna manera después hay que replicar. Eso fue lo que realmente sucedió con la iglesia del Señor. Para mí, la metodología de la diáspora es infalible entre la gente que está madurada. Como todo lo que es iglesia funciona entre todos aquellos que van progresivamente desarrollándose en el Señor. ¿Es por qué? Porque es orgánico, es viviente. Yo si siembro milpa y a los no sé cuántos días, porque no soy agricultor, pero a los días veo yo que ahí está mi campo y veo unas cositas y tal, yo me alegro. Sí, pero eso no me da de comer. Pero ni a un caballo le daría de comer yo con esos pedacitos que acaban de salir. Pero me alegro, ¿por qué? Porque si son unas cuantas semanas, va en buen camino. Después de un tiempo, ya miro yo que está, que ya hasta me escondo yo entre toda la milpa, feliz. Y en un momento empiezo a ver las mazorcas que ya casi están medio doblando a la milpa, más contento. Si ese proceso se da, estamos hechos en la iglesia. ¿Dónde está el conflicto? En que la iglesia orgánica de hoy está en crisis, al igual que la institucional. Solo que la institucional está porque está encadenada. Pero nosotros, porque no crecemos, porque no nos responsabilizamos, porque estamos siempre dependiendo de. Pero si la iglesia orgánica le pasara la que le pasó a la iglesia de los Hechos, en esos 8, 10 años de crecimiento, desarrollo, madurez que tuvieron, donde vayan después, es una verdadera expansión del reino de Dios. Los hermanos, el hermano Watchman Nee, que sé que mucha gente lo conoce, en algún momento dado, nunca he encontrado en algunos de sus libros que él hable propiamente de la diáspora como yo lo hablo. Pero creo yo que creía en esto. Estos hermanos chinos crecieron exponencialmente. O sea, iglesias de miles de gentes. El mismo hermano Witness Lee en Taiwán, según datos que él mismo da en uno de sus libros, 20,000 era normal ver en alguna de sus iglesias. Eso es lo que se cuenta. O sea, ellos crecieron exponencialmente. Pero el hermano Watchman Nee retaba a la iglesia que él coordinaba y decía: hermanos, tal aldea, queremos llevar el evangelio, que conocemos. Habrán 5 familias que se quieran ir a vivir para allá. Y entonces aparecían las 5 familias
esas familias dejaban su trabajo, vendían sus cosas, iban a rehacer vida a ese lugar. El hermano no les daba absolutamente nada. Pero al irse, ahí empezaba y ya estaba la iglesia. Y después lo que hacía el hermano Watchman es visitar. Y como ellos también ya tenían la actitud de presentar a Cristo, una vez más, seguía creciendo y las 5 familias se volvían 10, 20, 30 y otra vez seguía creciendo el evangelio. Si nosotros vemos eso, los fondos institucionales los podríamos dirigir a otras metodologías, como por ejemplo lo que Pablo hacía, porque nadie se pone a pensar todo lo que alguna vez Pablo tuvo que invertir en los viajes en los que no lo acompañaba. No iba solo, ni tampoco solo él y Bernabé o él y Silas. Por ejemplo, un compañero de viaje de casi todo el ministerio de Pablo, Lucas. Y por eso Lucas escribe dando a entender que él andaba ahí. Y vimos, no dice él, y vieron. Y llegamos, no dice y llegó Pablo, o llegaron, sino que está reconociendo él que él andaba en todo ese recorrido. Entonces Pablo andaba él, andaba Silas, andaba Lucas, en algunos momentos anduvo Juan Marcos, en algunos momentos Timoteo, Tito. No, si uno empieza a hacer las cuentas, Pablo por barato bien andaba con unas 8 personas. Y no sería hasta exagerado ver que probablemente hasta algún equipo de hermanas, ¿verdad? Porque Pablo menciona unas cuantas mujeres que sirvieron fielmente con él en el evangelio. ¿Y en qué momento? Y probablemente, al igual que el Señor, también andaba un grupo de mujeres que eran las encargadas de darle la comida y atender las necesidades básicas del grupo de apóstoles y del Señor. Pues pareciera que también el apóstol Pablo, en más de algunas ocasiones, no todo el tiempo fue igual, hermanos, no estandaricemos, pero la normalidad era de un Pablo que andaba moviendo diferentes personas, lo cual implicaba una gran economía. Como ahora que alguien esté en Inglaterra, se podrá imaginar usted lo que implicaría que no solo yo fuera, ¿entiendes?, sino que hasta pudiera llevarme un grupo de personas para que salieran a evangelizar, para que ministraran alabanza, pero no alcanza ni para uno, mucho menos para estar pensando de llevar algunos. ¿Por qué? Porque cuando se van los de la diáspora, se olvidan la gran mayoría de lo que Dios quería hacer a través de ellos, y algunos terminan otra vez en la institución y otros aún peor, como que nunca hubieran conocido al Señor. Pero el que el método de la diáspora no funcione no es causa de que no sea bíblico, es a causa de que no damos la talla ni la madurez para llevarlo a cabo, como pasa con la iglesia del Señor. No se asusten los que viven orgánicamente, que un día, si no le ponen amor, desaparezcan las iglesias. ¿Se recuerdan ustedes que yo siempre, en algunos momentos siempre hacía esta pregunta? ¿Dónde está Éfeso? ¿Dónde está todas las iglesias que hicieron los apóstoles? Y la gran pregunta es, ¿por qué al día de hoy no existen? No existen por una razón. Porque por ser orgánicas, en algún momento de su historia, hubo una de las generaciones que no guardó todo lo que debería guardar. Y por eso desaparecieron. Es como que pensemos que el Señor tarda 300 años. Yo sé que no va a ser así, pero pensemos que va a tardar 300 años en venir. Yo me toqué morir. Las cosas que he aprendido en el Señor
las procuro compartir. ¿Dónde va a estar la bendición? En que gente como mi hijo, como mis hermanos que están aquí conmigo detrás de cámara y con otros hermanos dotados en la palabra, líderes y todo, sostengan lo que han aprendido y que a la vez se lo enseñen a sus hijos, para que después de 100 años tampoco no va a existir ya Marvin, ni todos ustedes, hermano. Entonces alguien dirá, no, hermano, después de 30 años seguro ya no está. Es muy probable. De casi 60 que tenemos, pensemos que no llegamos a los 90. Ok. Pero después de 100 años tampoco ustedes. Pero van a estar viejones, pero van a estar sus hijos o sus nietos. ¿Hasta dónde llegarán las iglesias? Hasta donde la generación presente tenga la vida divina para sostener. Punto. En cambio, usted ve las instituciones. Hombre, yo me congregué en la iglesia presbiteriana en Guatemala y tengo un pequeño apartamento a 1,5 cuadras de ese lugar, y desde mi apartamento miro el techo de la iglesia presbiteriana y tiene más de 100 años de existencia. Pues, como institución podemos pasar dentro de 300 años, si nos diera vida el Señor, y encontraríamos una vez más la institución y la iglesia. Entonces, la metodología de la diáspora, yo no encuentro otra que no sea esa. Ahora, que tengamos la oportunidad de hacer de una u otra manera las cosas, yo no condenaría a alguien que le sufragaron sus gastos y se fue al África a predicar a Cristo. Que bueno que hay alguien que le dio, que aportó y que esa persona fue. Yo no estoy juzgando, solo estoy diciendo que la iglesia aún sin eso puede hacer la obra. Amén. Como la iglesia aún sin pastores puede sobrevivir, aún sin templos puede sobrevivir. Amén. Aún sin liturgias costosas musicales puede sobrevivir. Amén. También sin misioneros pagados puede expandirse. Amén. Siempre y cuando todos los que tienen la oportunidad se fueran fieles para él. Amén. Y la mejor forma es aprender aquí lo que después podemos replicar en otro lado. Porque no intentemos replicar, es casi imposible pretender replicar cuando estamos fuera lo que no hicimos acá. Por ejemplo, el que no es fiel en su iglesia local, ¿cómo va a ser fiel para reunirse solo con su mujer cuando estén en algún lugar de los Estados Unidos? El que no aportaba para el reino acá, con lo poco que ganaba, no era capaz de liberarse y dar sus diezmos y sus ofrendas para expandir el reino de Dios acá, lo va a hacer cuando los diezmos se multipliquen 10 veces más. Lo va a hacer. Técnicamente hablando, no va a poder. Ahora, que pueda dar un sacudión el Señor y cambiar, sí. Pero lo más seguro es que operan en la institución, en las instituciones religiosas. Y aún más, se olvidan y muchas personas ni siquiera van a la iglesia allá. Ni siquiera a una iglesia institucionalizada. La buscan y se olvidan técnicamente de que los hijos de Dios se tienen que congregar. Amén. Eso podría decir en relación. Ahora vengan las preguntas que querrás hacerme al respecto. Y también ustedes, hermanos, si tienen alguna de los que están aquí detrás, se vienen un ratito acá o les pasamos micrófono o algo, y las tienen libertad, ¿vieron? No, sí, bueno, varias de las preguntas se han contestado con la explicación que tú nos dabas, ¿verdad? Creo que esta diáspora es ese plan divino, es ese ferrocarril que nadie puede detener, pero tenemos la oportunidad de subirnos a él, ¿verdad? Y creo que ese es el llamado para todos los que
hemos en alguna medida atisbado, hemos visto que el camino no es la religión. Pero este camino de vida lo podemos perder, podemos morir. Así, y es porque es orgánico, podemos morir. Como una planta natural tiene el peligro de morir porque es natural, ¿verdad? La iglesia orgánica corre ese peligro y la institución no tiene el peligro de morir porque no tiene vida en sí. No puede morir porque está muerta. Nosotros sí tenemos el peligro de morir, pero dentro de todo lo que tú hablabas, ya es sorprendente cómo siempre Dios está por delante, aún de la inteligencia, de la capacidad del hombre, porque cuando tú mencionabas, y creo que Estados Unidos es una nación bendecida por tanto que ha hecho en el Evangelio, pero cuando recordamos esos escenarios que para todos es conocido aquí en nuestros países, de ver a esa nación haciendo tanto esfuerzo por evangelizar y hacer tanto, la verdad eso se queda demasiado corto. Tiene un lugar, creo yo, en el reino del Señor, pero se queda demasiado corto a lo que el Señor quiere hacer con nosotros. En realidad, Dios quiere multiplicarse en cada uno de sus hijos. Dios quiere producir fruto en cada uno de sus hijos. Y otra de las cosas que me llama la atención es que la configuración del creyente, como el Señor la plasmó aquí en la iglesia del principio, fue tan diferente a la configuración que da al final una institución que nos está haciendo sentirnos bien, que nos está dando respaldo, que nos está invitando casi ni siquiera a no hacer nada, nos está dando todos los atractivos para que nos acerquemos. Es tan diferente, pero tan diferente. Y aunque este camino orgánico se ve tan limitado, porque sí se ve muy limitado, extremadamente limitado, lo aprendía, siempre recuerdo eso, de un escritor, ni me recuerdo el nombre ahorita, pero tengo el libro, que es en las limitantes donde realmente crecemos como seres humanos. Cuando nosotros estamos criando hijos sin limitantes, es decir, que los dejamos hacer todo lo que ellos quieran, ¿cuál es el resultado? Malos hijos, definitivamente. Pero cuando hay limitantes en casa, cuando hay límites, se establecen límites, pareciera de que se vive peor, pero en realidad la persona está creciendo. Yo creo que al final Dios es especialista en cercarnos a todos. Dios es especialista en toparnos a todos al cerco. Si creemos que la vida nos topa al cerco, pues Dios, que es el creador de la vida, es especialista en llevarnos al límite a todos, a limitarnos a todos, pero no lo hace porque solamente Él quiera dañar o sacarnos. Si lo hace para que crezcamos, ¿ya? Lo hace para darnos la oportunidad de realmente vivir o por decisión propia morir, ¿ya? Porque tenemos que aceptar que este camino de la vida es la puerta estrecha. ¿Ya? Yo creo que sí es. En algún momento de este tema tú decías que la diáspora en parte era un probatorio, ¿verdad? Era un probatorio para los que somos hijos de Él, y creo que entre nosotros se han dado diásporas no solo distancias largas como las que ya mencionamos, sino que diásporas a corta distancia también, que ya hemos visto aquí hay hermanos que se han ido a lugares cercanos, pero que también el Señor los está invitando a hacer mucho más. Y tal vez para ir terminando, yo tenía esa pregunta y yo sé que en todo el programa es la respuesta a esta pregunta, pero de manera resumida y como consejo, como creyentes, ¿cómo nos preparamos según tú para vivir en la diáspora que el Señor va a traer a nuestras vidas, ¿verdad? ¿Cómo crees tú cuáles serían para ti los puntos más importantes para estar listo
de lo que el Señor quiere hacer en nosotros, porque una cosa sí es bien cierta, sea muy lejos o cerca o dentro, necesitamos crecer y dar fruto, independientemente. Si al final estamos solo por estar, también seremos reprobados, aunque nunca hayamos vivido una diáspora física, pero al final el Señor tiene su metodología de esparcir la semilla. Nos da un poco de miedo decir cómo Dios está tan dispuesto que se pierda tanto, ¿ya? Pero vale recordar la parábola del sembrador, donde la mayoría de la semilla no dio frutos, pero el 25% de todo lo que se tiró, había una tierra buena que sí iba a dar fruto. Nosotros, parte de eso es lo que hace la institución, tiene miedo a perder, miedo a perder porque se cae todo, y entonces para no perder, lo que hacemos es quitamos los límites y ahora, ¿cómo quieres ser tú? ¿Cómo quieres ver el Evangelio? Está bien así, y cada vez parece más de hule esta escritura, porque se acomoda a mis juicios y a lo que yo quiera pensar, y a mi autoconcepción de las cosas. Cada vez se acomoda más, y los líderes lo acomodan más, porque simplemente hay un miedo grande, perder el número de personas. Y Dios y nuestro Señor nunca tuvieron ese miedo. Yo creo que la iglesia, sí, aún entre nosotros, me atrevo a decirlo, que un día va a llegar a expandirse bastante, pero siempre que tengamos la capacidad de no tener miedo, como dijo el Señor, donde 2 o 3 están en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y de 2 para arriba, el cuerpo de Cristo puede estar en medio de nosotros, ¿verdad? Creo que es un reto. Y quizás para terminar, como te repito, ¿cómo nos preparamos como creyentes para vivir, entrar a la metodología del Señor, perder el miedo? Y nosotros que todavía no nos ha tocado eso, ¿cómo nos preparamos para eso? Bueno, en la experiencia que yo he tenido atendiendo hermanos, y especialmente en Maryland, Estados Unidos, donde está una hermana que se llama Neidy Ramos, con su esposo Armando, y una iglesia que se reúne en casa de ellos, y ya por varios años tenemos de estarles atendiendo, y la hemos empezado a la manera orgánica, como hemos ido entendiendo a la luz del Señor. Yo he visto cosas por experiencia, que después las he comprobado en la palabra, que son básicas. Una de ellas es reunirse. En algunos casos de hermanos que yo he atendido de la diáspora, me he dado cuenta que no progresan las cosas cuando ellos mismos no pagan el precio por reunirse, o se reúnen cuando quieren o cuando pueden. Como no hay más gente, entonces pueden decir eso. No, hoy en la mañana, el domingo normal, 9 de la mañana, nos reunimos. Pero otro día quieren irse a la playa, entonces no, tengámoslo a las 6 de la mañana, la reunión, para poder salir a las 7, ¿verdad? Y otro día, no tengamos domingo, mejor el día lunes. Y esa cambiadera, o esta semana no la tengamos, ¿verdad? Y alargamos más la otra semana. Mire, usted, el ser humano es sucio en su corazón y hace mil y una cosas. Quien obra así, no funciona. Entonces, ¿cómo nos preparamos nosotros para una posible diáspora en nosotros? Primero, entendiendo que hay que tener fidelidad para congregarse. Y yo se los vivo diciendo a los hermanos a la luz de la Escritura, y ustedes pueden buscar en la página cuántas cosas no tenemos nosotros para comprobar que es la primera gran ordenanza del Señor a sus discípulos: reunirse. Amén. Y reunirse
cuando se acuerda, cuando se acordó cuándo y a qué horas reunirse. Si sobre esas cosas, no importa que llegue la abuelita, que llegue el papá, que llegue el suegro, que llegue quien sea, siempre me estoy reuniendo con mi familia o con quien me toque reunirme, y nunca hago un cambio en eso. Va a ganarse muchas cosas, entre ellas el poder invitar vecinos que probablemente no puedan, pero que con el tiempo van a decir: yo voy a cambiar mi turno y quiero ir a ver a esa reunión. Mire, ha pasado de gente que dice: mire, le invito a mi reunión, la tengo el jueves en la noche. No puedo, fíjese que yo cabal a esa hora yo tengo estudios, tengo esto, lo que sea. Pero esa gente se queda en su corazón con que quisiera. Y de repente le sale la oportunidad de cambiar el horario de sus estudios. No, lo paso las clases para el viernes. Y va con el hermano: mire, hoy sí ya tengo tiempo. Fíjese que las cambia. Eso no funciona. Entonces, ¿dónde aprendemos nosotros que es inamovible, que es sagrado, que es orden del Señor el reunirnos? Ahora. Pero si pasa, perdóneme usted, un zancudo y usted ya no va a la iglesia, ¿qué capacidad va a tener usted el día que Dios lo lleve a la diáspora? No, es comida segura de Satanás usted, fuera de la localidad. Mejor haga el esfuerzo y nunca se vaya de su localidad, porque fuera se lo va a comer el diablo. Entonces, uno de los principios es eso. El otro, ser fiel a darle al Señor. ¿Por qué? Porque si algo genera gastos, deje un local, deje esto, un viaje a donde usted está. Por supuesto, los hermanos que están en diásporas, en microdiásporas, como mi hermano Sam, que ahora está en un lugar que se llama Zacacoy, y de hecho ya hay una iglesia local. Y después de estar él como familia, con su esposa, el hermano Mauricio Figueroa, con su esposa, súper fieles, literalmente después de un año y medio, existe una iglesia local en ese lugar. Bueno, esa es la prueba de que están pasando las cosas como Dios quiere aquí, sin hacer unos grandes esfuerzos. Pero esas son diásporas cercanas, ¿verdad? ¿Qué de una diáspora? ¿Qué si los hermanos se hubieran ido al Canadá en un programa especial y estuvieran las dos familias allá viviendo en el Canadá? Y hermano, aquí estamos. Ahí no voy con cascaritas de huevo güero a visitar. Entonces, una de las cosas que deben de suceder es fidelidad. Yo quiero contar así rapidito una experiencia que yo tuve. Un hermano que no hace mucho lo volví a ver en persona, hace años, me contactó. Él me conoció así de vista cuando yo estaba en el ministerio del hermano Otto, y un día me contactó y me dijo: hermano, ¿será posible que puedas venir tú a bendecirnos? Yo estoy viviendo aquí en Atlanta y hay un pequeñito grupo de gente que quiere todas las cosas del Señor, y creemos que tú eres la persona que Dios la puede usar para estar con nosotros. Llegué a Atlanta, me reuní en una casa y todos ellos eran ex ovejas del hermano Otto. O sea, todos habían estado alguna vez en la iglesia central en Guatemala o en alguna de las filiales del hermano Otto, y habían parado en Atlanta, y en Atlanta no había iglesia del hermano Otto. Entonces me dijeron: hermano, ¿por qué no te vienes tú? ¿Verdad? Yo no tenía mucho tiempo de estar en Santana. Aquí te recibimos, aquí te apoyamos aquí. Y entonces empiezan a salir, eran 3 familias por todas. Y me dice uno de ellos, me dice: hermano, venite. Yo tengo casi 4 años de estar acá, pero yo me prometí que yo no me reunía en otra iglesia que no fuera de la del hermano Monte. Hice algo. Desde que vine,
empecé a guardar los diezmos. Y lo fui acumulando, tanto los diezmos míos como de mi esposa. Yo le dije, mi amor, cuando haya alguien que se atreva a venir a abrir obra a Atlanta, de parte del hermano Otto, y venga como pastor, a ese le entregamos, exista lo que exista de él. No se asustaría usted, ni le digo la cantidad, que me lo dijeron. Eso es para que usted empiece aquí, hermano. Usted no tiene que trabajar en lo secular. Usted viene acá a servir de lleno al Señor. Y se sostiene un buen tiempo con eso, mientras que Dios, y seguiremos diezmando. Esas eran las personas que yo encontré. Yo no sentí la vida del Señor. Después me enteré que otro hermano conocido aceptó el reto y se fue para Atlanta. Lo que les quiero decir es, no podemos negar que la fidelidad en cuanto al dar es clave. Si estamos hablando de lo orgánico. Entonces son dos cosas que podemos nosotros decir. La otra es tener el principio que yo doy y no estoy esperando recibir. Que todavía está, hermano, con esa su enfermedad malévola de llego a la iglesia a ver qué me dan y todavía me amargo si no me dan. Imagínense, reclamo si no me dan. Y o todavía más, juzgo porque el que habló no tiene. Todavía, o sea, no solo no da, sino que es el termómetro de Cristo, porque dice el mensaje de hoy el 80%, el otro el 60%. ¿Cómo no? El más carnal ahora resulta que es el más pilas para saber qué tanto te usó o no el Señor. Y todavía sale el que tiene esa enfermedad. Busque una iglesia evangélica, hombre, porque no está hecho para una iglesia orgánica. Entonces, una de las cosas que por supuesto, no le estoy diciendo que a lo más entrar a una iglesia orgánica usted tiene que ser así, pero hacia eso va. Como el niño que se le agarra, toma tu papilla. 8, 10 años y usted está poniéndole todavía la cuchara al niño en la boca. Hace el ridículo. Lo mismo es esto. Entonces, serían ya 3. Otra de las cosas es que todo el que está preparándose para la diáspora ya entró en la función. ¿Qué tengo para dar? ¿Qué tengo para dar? Y cada reunión, ¿qué voy a dar? ¿Qué voy a dar? ¿Qué voy a dar? Si están en 3 cosas, y podríamos hablar de más, pero con esas 3 cosas, seguramente se arma iglesia en cualquier parte del mundo donde 2 o 3 estén congregados. Eso. Amén. 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 Gracias. Yo quedé pues bastante completo con este tema, ¿verdad? Creo que siempre el Señor nos va a sorprender en medio de nosotros y veremos mucha más expansión de su reino en medio de nosotros. Que el Señor nos encuentre a todos aprobados es algo definitivo, que nunca Dios ha detenido sus planes, ¿verdad? Nunca los ha detenido y no los va a detener ahora, mucho menos. Hubieron vírgenes sensatas, vírgenes insensatas. De todas maneras el novio llegó. Unas estaban preparadas, otras no estaban preparadas. Y Amén. Definitivamente que ese tren, ese ferrocarril de la voluntad de Dios va a seguir corriendo. El tiempo sigue corriendo, la vida sigue corriendo. No la podemos detener, pero sí podemos hacer algo los que estamos creyendo en este evangelio, y es ponernos las pilas en todo esto que los apóstoles también a los creyentes desde el inicio los pusieron activos a entrar a un arrepentimiento genuino, no solo echar las lagrimitas de cocodrilo, sino un cambio de mente, definitivamente, a obedecer, a ser bautizados, y sobre todo que eso se ve que no era obligación de nadie, porque nacía del corazón de dar todo para el Señor, fuerza, tiempo, y de lo que el Señor había prosperado, ¿verdad? Yo creo que es un reto de verdad que todos nosotros tenemos, en que el Señor nos encuentre como vírgenes sensatas. Amén.
gracias por responder a la pregunta también. Amén.